Hola, ¿qué tal? En un video anterior, cuyo enlace les dejo en la descripción, vimos cómo se puede curvar el polo magnético de un imán y dirigirlo hacia su polo opuesto, haciendo uso de una lámina ferromagnética en forma de semicírculo, y de esta forma el magnetismo en el exterior del semicírculo desaparecía. Usando este mismo principio, he reemplazado el imán por una bobina. Y la idea es que al momento de inducir sobre la bobina, el magnetismo generado en este se quede dentro del semicírculo y no nos frene al rotor al momento de conectarle una carga a la bobina. He tenido un inconveniente, es que para poder inducir sobre la bobina he tenido que sacar el núcleo de la bobina fuera del casquillo. Y lo hice de dos formas, uno por los extremos del semicírculo y el otro practicándole un orificio a la parte posterior del casquillo. Esto nos genera otro inconveniente, es que parte del magnetismo generado en la bobina fugue fuera del casquillo, parte del magnetismo, ¿no? Antes de realizar o antes de ver si este tipo de bobina nos genera un frenado o no en el rotor, quiero que veamos otras pruebas que considero personalmente que son más importantes. Para que la prueba sea pareja, tengo este arreglo que nos permite inducir a la bobina siempre a una misma distancia con respecto al rotor. Y al momento que no usemos el casquillo, usaremos este pequeño trozo de cartón que nos permitirá mantener siempre a la misma distancia. Bien, la primera prueba que vamos a realizar es cuánta tensión nos está produciendo esta bobina, primero sin el casquillo. Tenemos conectado la fuente, encendemos nuestro tester, tenemos conectado la bobina y le damos marcha a nuestro rotor. Aproximamos la bobina y nos está produciendo 11.3 hasta 11.5 voltios. Bien, ahora retiremos este cartón, coloquemos el casquillo y vemos como la tensión se reduce de 11.5 que nos producía a 8.3, 8.4. Probemos con el otro casquillo que hice. Y vemos que la tensión se reduce aún más. Solo nos está produciendo 4.2 voltios. Bien, la siguiente prueba que vamos a realizar es usar este bombillo resistivo para ver la producción de la bobina. Primero sin el casquillo. Me está olvidando colocar el cartoncito. Y como pueden ver, logro encenderlo apenas. Retiro, se apaga. Se enciende con muy baja potencia, apenas logra encender el filamento. Ahora probemos con los casquillos. Ya habíamos visto que teníamos una reducción en cuanto a voltaje.
Como pueden ver, ya no enciende el bombillo resistivo. Y con el otro casquillo sucede lo mismo. Pero eso no quiere decir que no nos esté produciendo nada la bobina. Conectemos también a este bombillo LED que tenemos acá y coloquemos el casquillo y lo aproximamos al rotor. Sigue produciendo, pero ha mermado con respecto al no colocarle el casquillo, ha mermado drásticamente la producción. El resistivo ya no enciende, pero el LED sigue encendiendo. Bien, lo que está pasando es que al momento de inducir sobre la bobina, esta se polariza norte-sur, pero como tenemos el casquillo que rodea a la bobina, de alguna otra forma, como vimos también en el experimento con el imán, dirige el casquillo, el polo de la bobina hacia su polo opuesto, causando una especie de cortocircuito magnético. Por otro lado, al encontrar el polo magnético de la bobina, el casquillo ferromagnético, que es más permeable que el aire, y las bobinas o las espiras de la bobina, se transporta a través de ella en busca de su polo opuesto, reduciéndose a la inducción sobre la bobina. Creo que esa es la explicación. Para poder entender mejor esto, he tratado de replicar la bobina de Manzanero. No lo hice tal cual, ya que él lo hace con 3 hilos y lo hace de diferente calibre. Y yo estoy usando solo un solo hilo. Pero creo que los resultados serían los mismos. Tal vez esté equivocado, acepto las correcciones del caso, pero para la prueba que quiero hacer, creo que nos va a ayudar a entender algo. Creo que lo que hace Manzanero es también cerrar el flujo de un polo magnético con su polo opuesto, haciendo uso de estos dos núcleos en forma de U. De este modo, al cerrar el flujo magnético, el magnetismo inducido en la bobina se queda fluyendo dentro de este semicírculo creado. Y de este modo no frena al rotor. Cuando tenemos cerrado el flujo magnético entre un polo y su polo opuesto, como vemos en este caso, el magnetismo que fluye por dentro se vuelve muy escurridizo, sería tal vez la forma de decirlo. Y se tiene que interferir el flujo magnético entre norte y sur, que se están anulando, ¿no? Y si no interferimos este flujo, la inducción sería mínima. Tan solamente un corte en el núcleo ya es una interferencia para el flujo magnético. En este caso, Manzanero usa en uno de los extremos doble cinta aislante para poder interferir un poco más el flujo entre polos opuestos y de esta forma tener un poco más de inducción sobre la bobina. Realicemos unas pruebas para entender mejor esto. Tenemos conectado
el bombillo resistivo a la salida de esta bobina. Damos marcha a nuestro generador y primero induzcamos sin cerrar el flujo magnético. Aproximamos la bobina y podemos ver que el bombillo resistivo enciende. Ahora vayamos aproximando lentamente el otro núcleo para cerrar el flujo magnético. Y al momento de cerrarlo, vemos que nuestro bombillo resistivo se apaga. Es decir, que hemos mermado la producción. Abrimos y vuelve a encender. Pero al momento de cerrar el flujo, la producción merma drásticamente. La producción solo ha mermado, ya que si cambiamos el bombillo resistivo por uno LED, veremos que aún tenemos producción en la bobina. Se está cortocircuitando, ¿verdad? Con un solo núcleo, y al momento de cerrar sigue produciendo, pero merma la producción. Realizado estos experimentos, a la conclusión que estoy llegando es que al momento de cerrar el flujo magnético entre polos opuestos, ya sea con esta bobina, y creo también que en esta bobina se produce algo similar, estamos reduciendo la inducción sobre la bobina. Si bien es cierto que se reduce el freno al rotor, estamos haciendo a costa de una menor producción sobre la bobina. Personalmente creo que no es el camino que debemos seguir. Tal vez ver otras formas de reducir el efecto de frenado, ya que bajo este método nos reduce mucho la producción en la bobina, ya que al momento de cerrar el flujo entre norte y sur, el magnetismo se vuelve muy escurridizo y ya no induce sobre la bobina. Dicho esto, quiero compartirles un experimento más con esta bobina. Damos marcha al rotor. Vamos a hacer una prueba de tensión producida. Nos está produciendo 7.7 voltios sin cerrar el flujo. Pero observemos el voltaje a la hora de cerrar el flujo. Cerramos el flujo y la tensión sube hasta 9.1, 9.2. Que es lo contrario que se produce con esta bobina, que al momento de colocarle el casquillo la tensión se nos iba abajo. Pero igual la producción de la bobina en vatios baja o disminuye. Pero es curioso que la tensión suba al momento de cerrar el flujo. Creo que hay algo que investigar ahí. Nada más por hoy, amigos, nos vemos en un siguiente video.